que siempre he dicho y públicamente, clase política históricamente mediocre en el Perú, Ujú. porque no hay un compromiso con el Estado-Nación, eso que hablaba tanto Julio Cockler. No hay un compromiso con el Perú de los Andes, el Perú altiplánico, el Perú de la selva, el Perú urbano. Estoy en este momento con el internacionalista. Además fue mi profesor en el CAEN, un gran profesor, Miguel Ángel Rodríguez Macay. ¿Cómo está, doctor Macay? Buenos días. Rodríguez Macay. Cecilia, encantado de estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. De nada, profesor. Usted no sabía que cuando yo estudiaba la maestría de Defensa y Desarrollo Nacional, era mi profesor de Derecho Internacional, pero a la vez era profesor de Derecho Internacional de mi hijita, que estudia la carrera de Relaciones Internacionales en la UCIL. Entonces, antes de que entrara con nosotros, porque nosotros estudiábamos más tardecito, usted tenía clases con ella, escuchaba su voz y luego en mi clase ella escuchaba su voz. Y era algo curioso, ¿no? Que teníamos en común con usted. Es Me da mucho un gusto honor de para mí, tenerlo. entonces, ¿eh? Un honor para mí, doble. Gracias. Exministro, un internacionalista que ha recorrido muchos cargos, tiene una visión muy amplia del país, un hombre del que yo aprendí muchísimo y aprendí que los países no tienen relaciones, doctor, tienen intereses. ¿Cuál cree que sea el interés ahora en toda esta situación de los países? Bueno, fíjate, Cecilia, y seguirá siendo así en el sistema internacional. La regla es también el poder internacional. Los actores visibles, todos, buscan sacarle el mayor beneficio al partido para los intereses del Estado. Y eso va a pasar siempre. Ningún país se junta a otro solamente porque quiera ser bondadoso con los intereses del otro Estado. Todos van a buscar ganar todo lo más posible en provecho del interés nacional, que es algo que deberíamos siempre tener presente. El sistema internacional, el mundo está muy movido y muy movido como está pasando en el Perú. Hay mucha tensión, mucha polarización. ¿Y cómo se hace para frenar la polarización internacional o la polarización interna, Cecilia? A mi juicio, el diálogo. No hay más instrumento que conversar, sentarse en una mesa, lo hemos dicho harto. En el Perú tenemos un acuerdo nacional, por hablar de nuestro país, lo que está pasando estos días. Tenemos un acuerdo nacional inactivo, donde sus actores están allí pintados en la pared, porque no hemos puesto la agenda común, cada uno quiere poner lo suyo, y no Ujú. tenemos en verdad la altura para abrir una agenda compartida, multidiversa, siendo un país absolutamente de contrastes, de fractura política, una palabra que no les gusta ni a mis amigos de la derecha ni a mis amigos de la izquierda, pero es la verdad. El Perú es un país fracturado a lo largo Así de su es. historia republicana, de su historia virreinal, y no lo hemos aceptado, Cecilia. Por no aceptarlo, es que estamos viviendo 200 años así, parchando nuestro destino sin buscar un verdadero norte. Por eso me has escuchado en las clases, que siempre he dicho y públicamente, clase política históricamente mediocre en el Perú, Ujú. porque no hay un compromiso con el Estado-Nación, eso que hablaba tanto Julio Cockler. No hay un compromiso con el Perú de los Andes, el Perú altiplánico, el Perú de la selva, el Perú urbano. Una contraposición, los discursos van y vienen, y esto que a veces creemos que se arregla con normas jurídicas, no, normas tenemos por montañas. Hay que arreglarlo sentando en la mesa a los políticos, con los sociólogos, los humanistas.
los que más conocen en verdad de este asunto. Y sobre todo, Cecilia, que haya voluntad. ¿Para qué? Para saber ceder. Porque cuando uno no quiere hacerlo, entonces vivimos frontalidad. Y eso se está viendo en todo este escenario de ya casi 2 meses, desde diciembre, en fin, que se produjo la ruptura del régimen democrático hasta el día de hoy, con todos sus procesos de carácter jurídico, constitucional, social e internacional. Es verdad. Estamos viendo lo que siempre ha habido en el país de una manera más expuesta, la confrontación, porque si tú no piensas igual que yo, entonces eres mi enemigo. Y en realidad nunca se ha visto, como usted dice, el Estado, la nación, anteponer ante los objetivos partidarios, los objetivos del gobierno de turno, los objetivos nacionales del país. Y esos objetivos nacionales son transversales y van a poder impactar en absolutamente todos los peruanos, independientemente de su raza, su condición económica o su situación geográfica. Y en eso tiene razón. Tengo en la pauta la siguiente pregunta, doctor Macay. ¿Debería decretarse estado de sitio para poner fin a la convulsión social que vive el país? Pero, te agradezco por la pregunta, Cecilia, y tengo que decir de manera enfática que por supuesto que no. El estado de sitio, como sabes, en la Constitución política está muy bien definido lo que es un régimen de excepción. Nosotros tenemos un régimen normal, ordinario, regular, bueno, pero también hay uno excepcional. Y la excepción, según la Constitución política, son 2 estados de excepción. El estado de emergencia, que es el que estamos viviendo el día de hoy, pero que también te hablaré de algunas pautas de ello, y el estado de sitio. Se cree, y mal, que para atenuar o acabar con la situación grave que vive el país hay que ir al decreto de un estado de sitio, porque se cree mal también que es más intenso que el estado de emergencia. Y no es más intenso, sencillamente es distinto, es diferente. El artículo 137 en su numeral 2 dice categóricamente qué presupuestos son los requisitos para el establecimiento, para el decreto del estado de sitio. Uno, que se produzca una invasión, o sea, cruzan la frontera del Estado, sea otras fuerzas exteriores, militares, o invasiones terroristas, como pasa en el Medio Oriente, etcétera. Eso no tenemos. Dos, la posibilidad de que se produzca una guerra exterior, una guerra externa. Tampoco tenemos ese escenario. El Perú, si tiene problemas, son intraestatales. No tenemos una conflagración bélica con otro país. No tenemos por qué decretar el estado de sitio. Y tercero, Cecilia, que se sobrevenga una guerra civil. Mira, el Perú, con toda la convulsión que tiene, no estamos en una guerra civil, porque la guerra civil, ya por su propio nombre, de acuerdo al derecho internacional, comporta que haya 2 partes beligerantes, 2 partes en combate. El Estado y aquellos que se levantan contra el Estado, irrumpen contra el Estado. Y eso no tenemos. Lo que hemos tenido en el pasado ha sido la acción del Estado, por ejemplo, en los años 80, contra el terrorismo. Y el terrorismo está calificado, de acuerdo con la Constitución política y las normas jurídicas, como actos delincuenciales. Entonces, el día de hoy hay protestas nacionales y en el marco de la protesta tenemos que subrayar, ¿no? En el marco de las protestas ciudadanas camuflan, y muy bien camuflados, muy pocos terroristas que hacen mucho. Esto es muy importante. Y entonces no estamos para calificar a un escenario como el actual como un estado de sitio, porque te imaginas los terroristas, que son muy pocos, camuflados entre muchos peruanos del interior que están viniendo a Lima, en verdad van a ser declarados ipso iure, de puro derecho, combatientes, beligerantes. Nunca lo han sido. Tenemos que cuidar. Y más bien, Cecilia, lo que vengo diciendo últimamente, que tenemos que
hacer que el estado de emergencia se aplique en su exacta dimensión. ¿Qué significa esto? Que las Fuerzas Armadas, de conformidad con la Constitución Política, asuman el control del orden interno en el país y más bien sea la Policía Nacional la que apoye. Hasta ahora sigue siendo al revés, a la inversa, y necesitamos eso en todo el país para que haya orden. Orden, y acá enfatizo, orden no significa abuso de autoridad. Y por eso es que mi llamado, no sé qué hora es, ya van a ser las 11 de la mañana, hace buen rato, los detenidos por el ingreso ayer de la Policía Nacional en San Marcos deben ser puestos en libertad. Tenemos que tener claro, un trabajo de inteligencia en el marco de un estado de emergencia debió saber qué cosa estaba pasando adentro de San Marcos. La DINI debía haber sabido. La policía no es que entraba así como a oscuras sin saber qué iba a encontrar. Un trabajo de inteligencia hubiera identificado si es que habían terroristas. Creo que hay 4 imputados, ¿no es cierto? Para diferenciar con los estudiantes. Claro que sí. Y un trabajo de inteligencia, y también causa de pronto cierta desconfianza porque ellos que tienen el imperio, el poder, podrían imputar a alguien falsamente. Podrían hacerlo. No estoy en defensa de los que sí están de pronto imputados justificadamente. Por supuesto, doctor Macay. Si me permite terminar la idea, un trabajo de inteligencia, hace varios días están en San Marcos, estuvieron en San Marcos, hubiera determinado cuáles son y quiénes son los que realmente tienen, digamos, la cualidad, la calidad de poder ser imputados como terroristas. Y entonces, al ingresar la Policía Nacional, plenamente identificado el trabajo de inteligencia, muy articulado, y se evitaba ese acto vergonzoso que hemos visto de tirarlos en el suelo a los estudiantes o a quienes han estado allí. En verdad que flagela el sentimiento nacional. Yo soy sanmarquino y me acuerdo de los años 80, cuando estudiábamos en San Marcos y vivimos el terror durante nuestros tiempos de universidad, lo que había en el estamento, en la casa universitaria. Y entonces, claro, nos retrotrae al pasado y nadie quiere eso, es verdad. Pero también es cierto, hay que decirlo, que si hubiera habido un trabajo articulado, se evitan estos escenarios visibles que están aprovechando algunos para imputar responsabilidad, para pedir la vacancia de la rectora, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos que estamos en un estado de emergencia. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí no hay absoluto. Tenemos que buscar un equilibrio para que haya diálogo, conversación, que es lo único que nos va a poder sacar de esta situación grave en la que nos encontramos. Por supuesto. Doctor, una consulta. El 18 de enero de este año se ha ingresado un documento al Congreso de la República que ha sido firmado por el señor Otárola Peñaranda y Ina Boluarte. ¿Qué es lo que dice este documento? Y me gustaría que usted nos explicara de qué se trata. Dice, tenemos el agrado de dirigirnos a usted, al Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, a fin de someter a consideración del Congreso de la República con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, es decir, esto ya fue acordado, votado a favor en el Consejo de Ministros, el proyecto de resolución legislativa que autoriza el ingreso de unidad naval y personal militar extranjero con armas de guerra al territorio de la República del Perú. Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle nuestros sentimientos de consideración. ¿Qué significa esto, doctor? ¿Que va a ingresar de pronto personal militar extranjero al país? Con armamento de guerra. Qué buena pregunta que me haces y yo te felicito por la pregunta, Cecilia. Tenemos que ser muy objetivos. Ese tipo de pedidos se hace siempre, en una circunstancia como ahora que es indistinta, no tiene nada que ver con ello. Se hace siempre. Cuando quieren pasar o ingresar para hacer ejercicios, para tener encuentros con militares peruanos, etcétera, se tiene que pedir permiso al Congreso de la República. Es una regla y no deberíamos, digamos, sorprendernos
de que ello se produzca. Es la normalidad y se tiene que hacer porque el Perú, como sabes, es un estado soberano y ninguna fuerza armada puede ingresar en el territorio nacional, sea aguas, mar, aire O o tierra. espacio físico. Tiene que tener autorización del Congreso y no hay ninguna relación entre la autorización del Congreso para que ingresen fuerzas extranjeras armadas con la crisis que La vive el situación Perú que en este estamos momento. viviendo. Entonces, no debemos alertarnos de que vaya a haber más violación de derechos humanos, de que lo están haciendo por esta situación. Doctor Macay, en el mundo siempre ha habido este tipo de situaciones en diversos países. Chile pasó esto aproximadamente en el 2019 y esto devino de pronto en la reforma del sistema previsional, que era una de las luchas que ellos tenían. Estaban peleando por una nueva constitución, están en el proceso de hacer una nueva constitución. La Asamblea Constituyente ha presentado un documento que no ha sido aprobado. Pero en el mundo, ¿cómo se manejan este tipo de crisis? ¿Está permitido que si de pronto van a afectar un activo crítico nacional como un aeropuerto o una comisaría, los policías tienen libertad de poder disparar para defender estas infraestructuras? ¿Eso se da en todo el mundo o solamente se da en Perú? No, en ninguna parte del mundo, Cecilia, está permitido disparar a quemarropa o por libre albedrío en ninguna parte del mundo. Lo que tenemos que entender es que en un Estado, el titular de la violencia legítima, yo te voy a pasar un artículo que acabo de escribir sobre ello, es el Estado. A través de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, ellos son los que se arrogan esta prerrogativa en nombre del Estado, pero tampoco significa el abuso del derecho para, como Django, empezar a disparar. Eso evidentemente lo proscribimos. Eso nunca debe pasar. Por eso existen las denominadas ejecuciones o actos extrajudiciales que en el Claro, en pasado, nuestro como país sabes, ha han pasado. merecido acciones Para nadie es un por parte del secreto Estado. que han matado gente bajo la excusa de que, oye, o sea, tú vas a permitir de que vengan, tomen la comisaría, quieren coger un aeropuerto y no haces nada. Por supuesto que tienes que disparar, o sea, tienes que hacerlo. ¿Eso para usted sería una ejecución extrajudicial? Por supuesto que no, no estoy diciendo eso, te estoy poniendo el ejemplo de cómo es que se produce un abuso del derecho. Aquí hemos dicho claramente que la calidad coactiva de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas es para salvaguardar el interés nacional y el orden de todos. Si ha habido actos en los que por investigación se concluye que no debieron procederse a esos disparos y se mató deliberadamente con dolo, es evidente que tiene que merecer una sanción. Pero cuidado, el límite entre la acción coactiva del Estado y el derecho humano a que se preserve la integridad, ese límite es el que tiene que ser objeto de la investigación y considerar, Cecilia, que estamos en un régimen de excepción, en un estado de emergencia. Entonces, mal se haría que a los que nos van a solventar la tranquilidad nacional, el orden nacional, ¿no es cierto?, le imputemos las 51 muertes, debilitando al Estado, debilitando sus fuerzas tutelares, y cuando en el marco, ¿no es cierto?, de las vorágines de protestas, hay, como te dije al comienzo, 4 o 5 terroristas que se camuflan y crean todo este estado de zozobra y para generar una debilidad en el Estado a sus Fuerzas Armadas. Tenemos que tener mucho cuidado y ser muy cuerdos, y que si hay un acto evidentemente marginal, que caiga el peso de la ley. Pero no podemos hacer que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Perú y que sienten al banquillo de los acusados a los militares, porque debilitas al Estado, porque debilitas la acción coactiva, el orden social. De lo contrario, Cecilia, comenzamos a anarquizarnos. Y la anarquía, mira Haití, la anarquía, mira Libia, la anarquía, mira Somalia, mira Yemen, es en verdad un escenario
donde se pierde el control interno, y eso tenemos que evitarlo. Tiene que haber orden, y en el orden hay que asumir responsabilidades, pues, porque yo escucho al presidente del Consejo de Ministros, por ejemplo, para volver a San Marcos, que es lo que está sonando el día de hoy, ayer todo el mundo critica, habla, ¿no? Es que no, hemos ingresado porque nos lo pidió la rectora de San Marcos, por favor, seamos claros. Y si no lo pide la rectora de San Marcos, y si dentro de San Marcos el trabajo de inteligencia preliminar hubiera detectado que sí había algún foco minúsculo, pero que hace mucha bulla de acciones terroristas, ¿qué se hace? Tenemos que asumir, el que tiene autoridad tiene que asumir el rol como corresponde. Y yo creo que si no marcamos la pauta con orden, nos vamos a desaforar, vamos a desbordar. Por eso te decía inicialmente, con derechos humanos no al costado, sino muy pegadito. Por eso decía, si no hay ninguna imputación sobre esos 193 ciudadanos peruanos, estudiantes y quienes han ingresado, ninguna imputación, deben ser puestos en libertad inmediatamente, porque es lo que necesitamos, promover y generar que haya confianza. Todo esto produce desconfianza cuando a veces no se hace de la manera articulada que se quisiera. Y además, de acuerdo al protocolo internacional de cómo uno tiene que intervenir en estas manifestaciones. Muchísimas gracias, doctor Macay, por haber estado con nosotros.